Universidad Central del Ecuador. Semiótica. Evolución de la lingüística y la semiótica. Integrantes: Doménica Bonifaz, Emily Cañizares, Marco Criollo, Adamari Forrero, Jennifer Morales, Ana Naula y Tamia Páez. Proyecto supervisado por la magíster Jimena Grijalva y María José Gutiérrez. Quito 2021. Autores y fechas importantes. Siglo II a.C. Dionisio de Tracia realiza el primer estudio sistemático de la estructura del lenguaje. En el siglo XIX hubo interés por cuestiones del lenguaje gracias a los trabajos de Ferdinand de Saussure, Sapir y Bloemfontein. Erasmus Christian Rasks se convirtió en pionero en la gramática comparada. En el año de 1786 se dieron publicaciones del sánscrito. En los primeros años del siglo XIX se investiga el parentesco en lenguas como el latín y el griego en estructuras gramaticales, convirtiendo a William Jones en el pionero en el estudio del sánscrito. Primera fase de la prerrevolución, 1816-1916. En el año de 1819, Jacob Grimm se convierte en el fundador de la gramática histórica. August Schleicher, influido por Hegel, crea la teoría del idioma como un organismo vivo. En 1822 se produce el descubrimiento de la escritura jeroglífica egipcia. Por otro lado, Friedrich von Schlegel fue el representante más notorio del Círculo de Jena. En 1836 aparece el primer tomo de la gramática de las lenguas románticas de Friedrich Diez. Por otra parte, los neogramáticos constituyeron una escuela de pensamiento lingüístico que introdujo la lingüística histórica, los principios positivistas que triunfaban en la ciencia y la filosofía del momento. La segunda fase se produce de 1916 a 1957, donde Roman Jakobson desarrolla la teoría de los 6 elementos principales para la comunicación humana. En 1916 se funda el Círculo Lingüístico de Praga. En 1929 se realiza la tesis de Praga. En 1944, el Círculo Lingüístico de Copenhague es fundado. Franz Boas inicia el estudio de las lenguas amerindias, mientras que en 1957 Noam Chomsky propone la gramática generativa. En este mismo año acaba la época prerrevolucionaria. Principales fases de la revolución de la lingüística. Estructuralismo lingüístico. Se da a inicios del siglo XX y es el arranque de la lingüística moderna. Parte de que toda lengua es un conjunto de elementos dotados de una estructura abstracta. Presenta la consideración de la lengua como un todo. Además, permite el reconocimiento de la lengua como la expresión característica de una cultura. La fonología. Estudia el conjunto de reglas que ordenan el aspecto significante de la lengua junto a la fonética que estudia el aspecto material de los sonidos. Tanto la fonética y la fonología colaboran para el estudio lingüístico. Lengua literaria. La distinción entre lengua literaria y lenguaje popular se da gracias a las exigencias que tiene la lengua literaria, ya que ésta presenta una vida cultural y de civilización. Lengua poética. Es un acto de creación individual. Es la intención dirigida hacia la expresión verbal, hacia el signo en sí mismo. Aquí se crea el estudio del significante y significado y también la necesidad de estudiar la lengua poética en sí misma. Gramática generativa. La teoría generativa aísla a los métodos inductivos en la investigación. Chomsky plantea que cualquier hablante de una lengua es capaz de emitir mensajes que nunca se han producido antes, siendo entendido por los oyentes. Chomsky demostró que las construcciones teóricas de la lingüística van más adelantadas que la realidad actual en materia cibernética. Propuestas más relevantes de cada escuela. Las grandes lingüísticas del siglo XX son presentados como paladines de escuelas nacionales o continentales que luchan en el difícil campo de la investigación y usan sus libros o artículos como saetas envenenadas contra sus enemigos teóricos. Escuela de Wörter und Sagen. Tiene íntimos puntos de contacto tanto la lingüística como la etnología. El estructuralismo norteamericano o la Escuela de Copenhague analiza un sistema de lengua, clasifica sus unidades y estudia las relaciones que la unen. Su metodología empleada es de tipo inductivo. La Escuela de Praga o el funcionalismo continúa algunos problemas planteados por la teoría literaria formalista, pero con distinta actitud. Los investigadores de esta escuela, al considerar la obra literaria como algo estructural, superan el mecanismo de los formalistas que convertían la crítica literaria en un simple recuento de procedimientos. Tratamiento del concepto de signo a lo largo del texto. Se detalla el signo lingüístico desde la semiología, en donde Saussure dice que los signos están compuestos por el significado y el significante. Por un lado, el significante es la huella psíquica que en el cerebro de un hablante une determinado conjunto de sonidos con un concepto,
Este conjunto se llama significado. Los signos lingüísticos presentan propiedades básicas como la arbitrariedad y el carácter lineal del significante. El principio de arbitrariedad permite que todas las lenguas naturales basen su construcción en unos pocos elementos fónicos que en sus múltiples combinaciones permiten la construcción de una lengua. El carácter lineal del significante está basado en la imposibilidad de que en un mismo mensaje puedan aparecer de modo simultáneo dos significantes. Relación entre la lingüística y la semiótica. La lingüística como estudio concreto del lenguaje verbal es historia del arte, pues se apoya en la importancia del individuo y en la psicología individual en la creación del lenguaje. Está constituida por todas las manifestaciones del lenguaje humano, teniendo en cuenta en cada periodo todas las formas de expresión. Por otro lado, la semiótica se centra en el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social, es decir, el lenguaje no verbal, encargándose de analizar la presencia de estos en la sociedad. Ambas son fundamentales en las ciencias humanas y en la sociedad. Conclusiones. El estructuralismo tiene como unidad de análisis el signo. Estudia las estructuras sintácticas, abstractas y oraciones aisladas. Describe y clasifica los elementos existentes en las lenguas humanas. Su objetivo durante todo el contexto del libro consistía en promover la lingüística de un conjunto de métodos descriptivos de un corpus de procedimientos, los cuales pudieron ser utilizados para deslindar en el corpus las unidades de nivel. Es así que lo que hoy en día conocemos como lingüística es el resultado de varias transformaciones, por lo que se puede afirmar que tiene un gran aporte en la formación del profesional en comunicación social, ya que puede ser aplicada en diferentes ciencias. Permite identificar y diferenciar los diferentes tipos de signos lingüísticos al momento de realizar una interpretación de algún texto. El generativismo o la gramática generativa es una teoría lingüística que explica las estructuras, funcionamientos y los principios más profundos del lenguaje. Por ende, el generativismo es un instrumento para el aporte de la formación del profesional en comunicación social, ya que estudia el conocimiento que un hablante tiene por su lengua y cuál fue el método que utilizó para llegar al conocimiento estructurado. Muchas gracias.